Límite fronterizo. Conversaciones lingüísticas en cuarentena es un encuentro profesional, pero también afectivo con nuestros intelectuales de Argentina y Chile. Estos diálogos son un segundo acercamiento entre el Museo Histórico de Sarmiento de Buenos Aires, Argentina, y el Museo de Química y Farmacia de Santiago de Chile. Hoy entrevistaremos a Pablo Chiminato. Él es chileno, doctor en filosofía, magíster en artes visuales y licenciado en artes por la Universidad de Chile. Su línea de investigación son historia de las ideas, libros y tecnología de la información. Además, actualmente es co-investigador de Critical Thinking, Culture and Computer Supported Learning, dirigido por Miguel Nussbaum. ¿Qué tan a la retaguardia van los museos en cuanto a la incorporación de una comunicación efectiva en el acercamiento a las audiencias? Hola, soy Pablo Quiminato y agradezco mucho esta invitación que me hacen para poder pensar las comunicaciones y el mundo de los museos y, por cierto, los espacios institucionales que se comunican con la comunidad y tratan de establecer un vínculo. Por cierto que uno puede pensar en muchas formas de comunicación en el museo y pensar en si esa comunicación es efectiva transforma, por cierto, los materiales que uno puede producir. Yo creo que necesariamente para pensar la comunicación en general, no tan solo hay que pensarlo en términos de cómo anunciamos lo que hacemos, en cómo crecemos en audiencias, en espectadores, en los distintos modos de trabajar las exposiciones temporales, las exposiciones transitorias o la colección, el acervo que posee una institución en especial. El punto es, para mí, que la comunicación tiene que representar accesibilidad, formas de accesibilidad. Es decir, es una muy simple manera de pensar. Son puentes que lanzamos, son caminos que establecemos para que las personas puedan llegar a lo que nosotros hacemos y lo que queremos contar. Por lo tanto, yo diría que una parte, por cierto, es la que hay que pensar respecto de los espectadores, de el espectador en general, los espectadores en general. Pero otra tiene que ver con las edades, con, digamos, los distintos tipos de públicos a los cuales queremos llegar. Audiencias, como también se les conoce hoy día. Y por lo mismo, me parece que hay que pensar en todos los ámbitos y que tampoco hay que transformar, digamos, en una unidad total el modelo del museo. ¿A qué me refiero? A que cuando nosotros publicitamos lo que hacemos, eso es un tipo de comunicación. Cuando nosotros contamos las actividades, cuando nosotros queremos decir qué estamos haciendo, cómo funciona, cómo se trabaja, es otro tipo de comunicación. A diferencia, por cierto, de toda la que tiene que haber además al interior de las instituciones relacionada con la señalética, relacionada con las formas sígnicas en las cuales nos comunicamos con nuestros usuarios. Por lo tanto, yo creo que, insisto, la comunicación tiene que ser pensada como puentes, puentes que permiten el acceso, puentes que permiten llegar a más personas, pero no solo llegar a más personas, sino también llegar de la manera correcta, con los niveles, podríamos decir, del tipo de discurso que queremos que esas personas perciban, porque si no, muchas veces podemos quedar con discursos que son poco apropiados. Por ejemplo, un discurso erudito para una comunidad escolar o un discurso muy informal o muy, podríamos decir, ilustrativo gráfico para una comunidad académica. Por lo tanto, yo creo que por sobre todas las cosas tenemos que ponernos en el lugar de lo que queremos decir, de cómo lo queremos decir y a quién queremos llegar. Y en ese sentido, siempre tenemos que pensar en las personas que viven con alguna discapacidad y que por lo tanto tenemos que considerar, porque para algunos lo fundamental será un texto, para otros será la escucha, ¿no? Por ejemplo, si tienen problemas de visualidad. Pero el punto es que hemos considerado, los hemos, digamos, de alguna forma integrado desde antes en la producción de comunicación de nuestra institución. Y por lo tanto, no estamos diseñando objetos específicos para una persona con discapacidad visual o para una persona con discapacidad auditiva. Estamos diseñando para todos. Estamos tratando de construir espacios donde a través, por ejemplo, de un código QR, donde a través de un pequeño audio, ¿no? O un pequeño video, estamos llegando a más personas. Para mí,
Esa es la manera de construir comunicación y sobre todas las cosas no imaginar si es que estamos adelante o atrasados en la comunicación con nuestros usuarios, audiencias, espectadores. Lo importante es que lo hagamos de manera coherente con los contenidos que queremos promocionar, con las colecciones que poseemos y con todo el universo transitorio y por supuesto pensando, por cierto, en la experiencia de nuestras visitas, de los que viven y que hacen vivo ese acervo. Muchas gracias. ¿Son los museos lugares efectivos para el debate en cuanto a las comunicaciones? Hola. La pregunta acerca de si los museos son el lugar o propicio para pensar las comunicaciones, a mí me parece que es profundamente atingente. ¿Por qué? Porque, por supuesto, la colección, el tipo de museo en el cual uno trabaja o con el que uno trabaja o en el cual uno quiere producir una discusión, que implica, por cierto, discusión en el sentido de producir comunicación, de producir materiales que informen, que impulsen las audiencias que recibimos, los espectadores que recibimos, es sin duda una dimensión que permanentemente nos debemos estar preguntando. De hecho, el contexto actual en el que estamos nos hace pensar la necesidad que tenemos de producir materiales online que permitan que el museo siga presente en la vida de las personas, porque la vida, la presencia que tiene el museo no tan solo la debemos pensar en un sistema de eventos, ¿no? En que tiene que ver con las exposiciones que podemos hacer, con los cambios, ¿no? Que es una cosa que muchas veces los museos pareciera ser como el foco, ¿no? También tenemos que pensar en las colecciones permanentes y en la manera en cómo uno va al museo a volver a encontrarse con ese material, a volver a tener la experiencia que uno tuvo la vez anterior cuando fue. Yo creo que esto es una mezcla que tiene que estar muy bien cuidada y que pertenece al universo de la comunicación de la institución. Es decir, el museo comunica no solo cuando está diciendo, cuando está enviando textos, cuando está colgando señaléticas, cuando está promoviendo sus actividades. El museo comunica también en ese universo permanente, en ese universo que conserva y en el cual yo quiero volver a caminar y puedo volver a sentarme en esas bancas y a mirar permanentemente esto, respirar ese ambiente de encontrarme de nuevo con ese sujeto o con esa persona que uno es cuando está en el museo, ¿ya? Yo creo que esa es una de las cosas más importantes cuando uno piensa en la comunicación al museo. Yo no quiero llegar al museo y no encontrarme nada de lo que había antes. Eso es una cuestión que a mí me parece que es muy importante. Pero por cierto, ustedes están pensando en una comunicación más amplia. En el caso de los museos científicos, a mí me parece que es fundamental estar pensando en la comunicación en términos de cómo llegamos, cómo nos comunicamos en general, con cierta distancia, con cierta asimetría entre el público menos especializado y el más especializado, y que debemos respetar cada uno en su ámbito. Algo similar va a ocurrir con los museos de arte, con los museos arqueológicos. Debemos producir todas las capas de información que va desde el conocimiento general hasta el conocimiento experto. Pero me parece que en ese sentido, por cierto, uno puede asumir los desafíos en distintos momentos. Por sobre todas las cosas, yo creo que tenemos que pensar de las formas más estables, es decir, no hacer cambios por estar en una especie de actualización en la comunicación. Yo, francamente, creo que es mucho más, reporta mucho más al museo el hecho de ser lo que el museo siempre ha sido, ¿no? Y no tratar de ser otra cosa. Y en ese sentido me parece que pensar lo que implica la circulación de información, las actividades, las conferencias, cosas que no necesariamente tienen que ser exclusivamente del tema, ¿no? Uno podría decir, podrían haber lanzamientos de libros de poesía en un museo de ciencia, ¿por qué no? O lanzamientos de libros de ciencia en museos de arte. El punto es cómo yo acojo al público, cómo yo le doy oportunidad a las personas de visitar, de conocer y de acercarse a lo que son las colecciones. Desde mi punto de vista, hay momentos clásicos en la historia de la literatura, por ejemplo, ¿no? Que son escenas ante un cuadro, ¿no? Y cuando uno ha leído a ese autor, uno quiere volver a ir a esa muestra y mirar ese mismo cuadro y recuperar ese sentido. Y tenemos que pensar que muchas veces en la vida de las personas
van pocas veces al museo en su vida y por lo tanto esa colección permanente debe estar ahí esperando para dar espacio a ese conocimiento, a esa construcción, a esa línea larga de tiempo, ¿no? Que la ciencia, el arte, la arqueología o simplemente el diseño, los objetos, los automóviles, lo que sea que se muestre en el museo, ofrece. Porque no tan solo el museo debe ser novedad, el museo también debe ser pasado y comunicación con ese pasado, una entidad que comunica con ese pasado. Pensar que en esa misma sala caminó, ¿no?, mis abuelos o mis padres o mis hermanos que ya no están, y entonces así uno construye caminos de afectividad con los materiales que ustedes están proponiendo. Por lo tanto, no todo es lo que digo, no todo es lo que está escrito en las líneas de lo que publicamos. Comunicación, espacios de comunicación, es también transferencia de experiencias, y yo creo que ese puede ser uno de los roles fundamentales que un museo puede asumir. Muchas gracias. En nombre del Museo Histórico Sarmiento, el Museo de Química y Farmacia, el mío personal y en el de Richard, te agradecemos enormemente que hayas compartido con nosotros tus apreciaciones teóricas.